instalado este evento e iniciamos con nuestro primer panel del día, Introducción al arbitraje de inversión, historia y fundamentos. En desarrollo de este panel abordaremos la historia, teoría y el proceso general del arbitraje de inversión. Nos acompañan el doctor Antonio Aljure Salame, el doctor Eduardo Zuleta Jaramillo y como moderador el doctor Rafael Rincón Ordóñez. Bienvenidos. Quisiéramos agradecer la invitación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, especialmente al doctor Mauricio González, a su equipo, por esta invitación. Agradecer también al CIADI por su presencia, por esta invitación. Nos han encomendado tratar un tema que, digamos, resulta bastante particular para dar un contexto a las discusiones que vamos a tener. Para tal efecto me acompañan dos panelistas que creo que no necesitan introducción alguna, amigos y mentores: Antonio Aljure, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, profesor de Derecho Internacional Público y Privado por muchos años, además de una carrera como asesor legal muy destacada. Y por el otro lado, Eduardo Zuleta, árbitro internacional, miembro, vicepresidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, miembro de la lista de árbitros del CIADI, primero del su presidente y después de designado por la República de Colombia, con bastante experiencia en materia de arbitraje e inversión. Como les decía, el tema es el de historia y fundamentos del arbitraje e inversión. Y para esto quisiera simplemente traer a colación una vieja discusión que se oye en distintos foros académicos y en el mercado en general, que tratan de catalogar el arbitraje de inversión como un animal propio o del derecho internacional público o del derecho internacional privado, como si las dos áreas no se tocaran y no se mezclaran. Y a partir de eso, desde el año 2003, si no estoy mal, salió un artículo del profesor Zachary Douglas que hablaba de los fundamentos híbridos del arbitraje de inversión y hacía un análisis muy llamativo alrededor de cómo confluyen instituciones propias del derecho internacional privado con instituciones propias del derecho internacional público. Y la idea de este panel es que podamos explorar sobre esa interacción entre el derecho internacional privado, el derecho internacional público, conozcamos la estructura de estos tribunales y del arbitraje de inversión como tal y analicemos el rol de las fuentes del derecho internacional en ese contexto. Entonces nos hemos organizado de la siguiente forma. Primero hablaremos por un periodo de 30 minutos de la historia del arbitraje de inversión. Para eso primero Antonio tomará la palabra y hará un resumen de los orígenes del arbitraje de inversión hasta alrededor de la mitad del siglo XX, pasando, esta es una historia que obviamente tiene un contexto político y jurídico muy interesante que él nos va a resumir, y posteriormente Eduardo tomará 15 minutos para ya hablar de la historia en el siglo XX, mediados y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, para explorar un poco sobre todo los proyectos de codificación y el surgimiento del CIADI. Y una vez terminemos esa sección pasaremos a hablar de los fundamentos. Y en fundamentos hablaremos principalmente de los fundamentos del CIADI y del sistema de arbitraje de inversión, la naturaleza propia del árbitro como juez natural de las controversias en materia inversionista-Estado, y también hablaremos de la ley aplicable y del derecho aplicable a ese tipo de controversias. Esa segunda sección será más alrededor de preguntas, algo más, una especie de charla entre los aquí presentes. Y finalizaremos con el impacto de las fuentes del derecho internacional, tratados, derecho internacional consuetudinario, principios, el rol del derecho interno y demás en estas controversias inversionista-Estado. Y desde luego que esperamos que este panel sirva para que podamos también compartir ideas y desde luego son bienvenidas las preguntas del público. Sin mayores preámbulos y sin mayor introducción, Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Donde usted quiera. Siguiendo entonces con el orden propuesto, les voy a hablar de la parte de la historia que conduce al mundo que vivimos ahora. Ese mundo de arbitraje de inversión está formado para mí por tres grandes elementos que han ingresado en el crisol que ha producido lo que hoy tenemos. El primer elemento es la protección diplomática, el segundo elemento es la doctrina Calvo y el tercer elemento es el nuevo derecho. La protección diplomática es la evolución de lo que antiguamente se conocía como
las cartas de marca, les lettres de marque, y las cartas de represalia. Antiguamente, cuando un ciudadano extranjero sufría un perjuicio por parte del estado de residencia, el rey o el príncipe de la nacionalidad de la persona que sufría el perjuicio le daba una letra o una carta de marca si estaba en tiempos de guerra, o una carta de represalia en tiempos de paz, para que se hiciera justicia por su propia mano. Esa situación que conducía a guerras y a litigios interminables fue civilizada por el advenimiento de lo que hoy día se conoce con el nombre de la protección diplomática. La protección diplomática, entonces, está integrada o se desata con un elemento que es el perjuicio que sufre un ciudadano o una sociedad, una compañía que reside o está domiciliada en otro estado y sufre un perjuicio por la acción del estado de residencia. Ese perjuicio tiene que derivarse de una violación de una obligación de derecho internacional. Entonces, esa persona que sufre el perjuicio en tierra extranjera por una violación de una obligación de derecho internacional acude ante su propio estado para que su propio estado ejerza lo que se llama protección diplomática de estado a estado para que se satisfaga o se repare el perjuicio causado. Entonces, por ejemplo, una sociedad colombiana está en España, España comete una violación de derecho internacional público contra España porque viola el principio de trato nacional. Entonces, la sociedad colombiana, como lo vamos a ver ahora, viene ante el Estado colombiano y pide que el Estado colombiano le solicite a España la indemnización del perjuicio. Se necesita entonces que haya una violación de una obligación de derecho internacional público, pero además el derecho consuetudinario exige 3 elementos para que prospere la protección diplomática. El primer elemento es el elemento de la nacionalidad, es decir, la persona que sufre el perjuicio tiene que tener la nacionalidad del Estado al que le pide que proteja ante el otro Estado. Esa regla de la nacionalidad tiene 2 subreglas también del derecho consuetudinario que son muy importantes. La primera es que se debe ser nacional del Estado que protege desde el comienzo, y la segunda regla es que esa nacionalidad debe preservarse durante el litigio que opone a los 2 estados. Esto viene del derecho consuetudinario y en términos generales se ha mantenido. Obviamente esto tiene mucho más matices y más profundidades en problemas, pero en términos generales así funciona. El segundo elemento es el denominado de las manos limpias, el clean hands, les mains propres, las manos limpias. Eso significa que el Estado, en el ejemplo que les propongo, colombiano, no acepta la reclamación de su nacional o de su compañía en España si ese nacional o esa compañía en España han tenido un comportamiento ilegal o ilícito o contrario a las normas, porque no tendría ninguna presentación que Colombia inicie una protección diplomática contra España para proteger a una persona que o ha delinquido o tiene un comportamiento incorrecto o ilegal o ilícito en España en ese mismo ejemplo. Eso tiene una repercusión también hoy día en el arbitraje de inversión, cuando ven ustedes en los tratados que la inversión debe hacerse de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión. Y el tercer elemento es el elemento del agotamiento de los recursos internos. Ese agotamiento de los recursos internos exige en la tradición del derecho consuetudinario que, en el ejemplo propuesto, el colombiano agote todos los recursos en España, los recursos internos que ofrece administrativamente y judicialmente España, antes de dirigirse a Colombia. El problema que plantea la regla del agotamiento de los recursos internos es que si se interpreta como una regla que es de mero procedimiento
o de satisfacción de un requisito de procedibilidad, significa que el daño o el perjuicio se concretó desde que el Estado español, en el ejemplo, violó el principio de trato nacional, y entonces la regla del agotamiento de los recursos internos viene a convertirse simplemente en un requisito de procedibilidad. Pero la otra tesis dice que el agotamiento de los recursos internos no es una regla de procedibilidad, sino una regla material. Eso significa que, como la actuación del juez español imputa al Estado español porque es un órgano del Estado, significa que el perjuicio contra el colombiano se consuma cuando se pronuncia el último o la más alta autoridad judicial del Estado español. Entonces, solo en ese momento se consuma el perjuicio, es decir, el debate que hay en el derecho internacional sobre si la regla de agotamiento de los recursos internos es procesal o es material, tiene un efecto en el momento en que se consolida o se causa el perjuicio contra el nacional. En la protección diplomática, el Estado colombiano, en el mismo ejemplo, no está obligado a endosar o a asumir el reclamo de su nacional. Es decir, puede haber sufrido todos los vejámenes del mundo, pero el Estado colombiano, por razones de política o por lo que sea, puede decir no, y eso es aceptado. Al contrario, cuando asume la defensa o la protección y reclama contra España, es claro también en el derecho internacional que la reclamación o el titular de la acción procesal es el Estado colombiano y no el particular que sufrió el perjuicio. En la práctica internacional, el Estado que reclama y obtiene satisfacción le transfiere el dinero a su propio nacional, pero en estricto derecho y en puridad, el Estado colombiano podría quedarse con ese dinero porque está ejerciendo su propio derecho como tal. Esta protección diplomática entonces está íntimamente ligada con el mundo que estamos viendo, porque en el arbitraje de inversión, para mí, es una evolución de la protección diplomática y tiene repercusiones en lo que se ha llamado el fork in the road y toda esa disparidad de procesos que se desatan alrededor del arbitraje de inversión. Yo creo que el litigio es uno solo, la diferencia es una sola, y eso acarrea consecuencias fundamentales que alcanzaremos a ver ahora más adelante. El segundo elemento que ha integrado este crisol de esta nueva figura es el que está formado en la tradición americana por la doctrina Calvo, y es muy importante en América Latina porque marcó toda la historia del siglo XX, y todos los estados de América Latina, desde el río Bravo en el norte hasta la Patagonia, siguieron al pie de la letra la famosísima doctrina Calvo, que tuvo una gran incidencia en las relaciones internacionales. Calvo fue un jurista argentino que escribió un libro que se llama Derecho Internacional Teórico y Práctico. Calvo nació en Uruguay y se nacionalizó argentino, y tuvo un primer incidente como servidor del Estado uruguayo porque un ciudadano llamado López tenía pasaporte uruguayo y tenía pasaporte inglés, y estuvo involucrado en un complot para asesinar al presidente de Uruguay. Inglaterra ejerció protección diplomática por ese ciudadano, y el Estado uruguayo denegó la protección porque dijo que tenía doble nacionalidad. Inglaterra cortó relaciones diplomáticas con Uruguay y Calvo fue enviado a Londres a establecer con éxito, como lo hizo, las relaciones entre Uruguay y la Argentina. Parece ser que eso marcó el derrotero del pensamiento de Calvo, y si dijera en qué consiste la doctrina Calvo, pues tendría que decir que consiste en que, por un lado, es el hecho de que el extranjero está supeditado a la jurisdicción nacional y a la ley nacional. Eso se conoce con el nombre de doctrina Calvo. Pero hay una derivación que a veces la gente confunde, y es que junto con la doctrina Calvo está la cláusula Calvo.
La cláusula Calvo es la que vemos, por lo menos los colombianos, en todos los contratos de concesión del Estado. Por ejemplo, el contrato de, bueno, el de Ecopetrol no es de concesión, pero en el contrato de asociación de Ecopetrol y en el actual contrato de la ANH, al final de esos contratos se dice, la compañía extranjera en general renuncia a la protección diplomática de su propio Estado, salvo que esté en presencia de una denegación de justicia. Ese es un reflejo exacto de la cláusula Calvo. Luego hay doctrina Calvo, que es el sometimiento del extranjero a la ley y a la jurisdicción nacional, y la cláusula Calvo, que es la renuncia a la protección diplomática. Calvo no expuso esta doctrina de una manera tan, digamos, tan contundente como yo lo digo ahora, sino que es una deducción de su propio pensamiento y de su relación epistolar con amigos abogados, entre otros Luis María Drago, que dio más tarde lugar a la famosísima doctrina Drago. La doctrina Calvo fue comenzada a implementar en las primeras conferencias panamericanas. América tiene el privilegio, la virtud de ser el primer continente que inició los procesos de unificación de sus leyes en el propio continente a través de tratados internacionales. Y ya en la conferencia de 1899 y 1901 se propuso la doctrina Calvo, la firmaron los Estados de América, pero Estados Unidos se opuso a la doctrina Calvo porque los norteamericanos siempre han manifestado que el extranjero está en un nivel de protección superior al que tiene el propio nacional como tal. A comienzos del siglo XX, la doctrina Calvo se llevó también a la Conferencia de La Habana de 1928 y en 1928 se consagró la doctrina Calvo, así como en la Conferencia de Montevideo, que fue 5 años después, pero esa consagración se reflejó en resoluciones que adoptaban esas conferencias y no alcanzó a trascender al propio plano del tratado como tal. Pero a pesar de que Estados Unidos firmó tal vez como para venirse bien con los países de América Latina, seguía manteniendo su distanciamiento con la doctrina Calvo como tal. Cuando llegó la época de las grandes nacionalizaciones que empezaron con las de Lázaro Cárdenas, el papá de Cuauhtémoc, en 1937 de la industria del petróleo venezolano, pues se planteó directamente la aplicación de la doctrina Calvo o no. México la tenía consagrada en su propia constitución y el problema era clarísimo: si se aplica la doctrina Calvo, el nacionalizado tenía que someterse a la jurisdicción mexicana y a la ley mexicana, lo cual implicaba además someterse a la tasa o al monto de la indemnización que dijera el juez mexicano como tal. Los norteamericanos se opusieron y allí llegó la famosísima nota de Cordell Hull, el secretario de Estado norteamericano, que exigió que en caso de nacionalización debía estar esta precedida o tal vez simultáneamente por un pago del daño causado que debía tener 3 características: debía ser pronto, debía ser adecuado y debía ser efectivo. Eso también tiene una trascendencia en el arbitraje de inversión, en lo que se conoce como la regla Hull, que tiene esas 3 características en el pago, y podremos ver más adelante si ese pago hace que la nacionalización o la expropiación sea lícita o simplemente es una consecuencia de una nacionalización que se califica ex ante para saber si tiene el elemento de licitud o de ilicitud. El apogeo de la doctrina Calvo llegó en Bogotá en 1948, cuando se suscribió la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá. En esos 2 tratados se convino expresamente que la ley se aplicaba tanto al nacional, residente y domiciliado, como al extranjero, y que además los extranjeros estaban sometidos a la ley y a la jurisdicción del Estado como tal. Ese fue el apogeo de la doctrina Calvo, porque mantenía esa vieja tradición americana de la igualdad
del extranjero con el nacional. Y es que miren, hago aquí una digresión pequeña, miren la paradoja. Cuando se habla del tratamiento de los extranjeros, el tratamiento más moderno que se le puede dar a un extranjero es el del trato nacional, pero partiendo de la base de que el Estado que lo provee tiene un estándar altísimo de democracia, de seguridad, de derechos humanos y de pronta y cumplida justicia. Pero cuando ese estándar del Estado decae, el principio de trato nacional decae, porque si ese principio lo provee un Estado, vamos al extremo de los considerados estados fallidos, como Somalia en el cuerno africano, entonces el trato nacional significa ese maltrato que le provee la propia Somalia a su propio nacional. Ven ustedes la paradoja de cómo funciona ese trato nacional, que es una especie de ascensor que depende de quién provee ese trato nacional como tal. El decaimiento de la doctrina Calvo coincide con el advenimiento de la globalización y yo creo que en toda América Latina se marcó ese momento con o en los años 90, tal vez coincide con la llegada de Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. En Colombia se reflejó inmediatamente en la Ley Novena del 91, que terminó el gota a gota en la devaluación del dólar, en la apertura a la inversión extranjera, en la cesación de la política de la autarquía, pues formada por el famosísimo economista Raúl Prebisch de Chile, y con la expedición más tarde de la Ley 80 del 93, que le permite al contrato de Estado, que es revolucionario en Colombia y contrario a la doctrina Calvo, que ese contrato de Estado esté regido por una ley que no sea la colombiana. Se le quiebra una vértebra a la doctrina Calvo. Y por el otro lado, aunque lo dijo de manera muy tímida, muy tímida, permitió que en algunos eventos hubiera arbitraje internacional para contratos de Estado. Esas dos normas en la Ley 80 del 93 significaron el entierro, si se quiere, de la doctrina Calvo como tal. El tercer elemento que ha forjado el mundo que vivimos en materia de arbitraje de inversión es el nuevo derecho. El nuevo derecho es una consecuencia natural y tal vez encontró su florecimiento con el momento de la coincidencia política del advenimiento a la independencia de una gran cantidad de estados de Asia y de África. Eso sucedió en los años 60. En los años 60, gran parte del continente africano y gran parte del Asia llegaron a su independencia. Esos nuevos estados conformaron la nueva sociedad de estados y el choque con el viejo derecho internacional no se hizo esperar. Es como una entrada en masa de un número importante de personas a un club social y llegan a la primera asamblea y dicen: nosotros somos socios y queremos cambiar los estatutos porque los estatutos que tenemos los hicieron ustedes y a mí no me convienen. Eso pasó en las relaciones internacionales. En la Convención Porter, entonces, se hizo ilícito el uso de la fuerza para cobrar esas deudas, pero limitó esa deuda del Estado a las deudas que estuvieran en un contrato clásico, casi que suscrito, un papel por acreedor y por deudor, mientras que la doctrina Draco pues tenía el alcance aún de cubrir a los títulos de deuda que emitían los estados para la financiación de sus programas. Por eso América Latina, aunque ya era independiente cuando llegó esta floración de estados en los años 60, tenía ese resentimiento de las intervenciones norteamericanas. Colombia había sufrido la Convención de Panamá porque, siendo inteligente de para atrás, pues no firmamos y no ratificamos el Iran-Hay en 1903, motivó la intervención de Roosevelt en ese año. Se le apoyó a Panamá en su independencia, se reconoció a independencia por el Hey Bruno Varilla y se hizo el Canal de Panamá, pues que hoy día no tenemos. Pero esa herida estaba en América. Cuando llegan los años 60, ¿cómo se refleja ese nuevo orden internacional? Pues en todos los aspectos del derecho internacional.
y lo vamos a ver, si se quiere, 2 o 3 ejemplos pragmáticos. Por ejemplo, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todos los estados en desarrollo propusieron la creación de la figura del jus cogens, por ejemplo, que es el orden público del derecho internacional público, y pretendía con esa, o se pretende con esa figura, anular tratados que los estados débiles habían suscrito con sus antiguas colonias. Ese es un reflejo de ese nuevo derecho. En el derecho del mar, por ejemplo, de no surgir ese nuevo derecho, todos los recursos de las llanuras abisales y los que están en los fondos marinos serían explotados directamente por los países que tienen la capacidad para hacerlo. Hoy día en la Convención de Montego Bay, la autoridad y la empresa, instituciones de la Convención de Montego Bay, tienen a su cargo la explotación en favor de todos los estados de esos recursos. La delimitación de las áreas marinas y submarinas es una proclamación primero de Chile sobre la creación de una zona económica exclusiva que no se llamaba así en ese momento, pero hoy día cristalizó en zona económica exclusiva en el derecho del mar como tal. En materia de los cuerpos celestes, ese nuevo derecho incidió para que ningún estado pudiera proclamar soberanía sobre la luna y los demás cuerpos celestes. En materia económica, se aprobó la resolución 1803 del 62 sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales, que tiene una gran incidencia en el arbitraje e inversión, en los famosos arbitrajes petroleros Texas, Calasiatic, Liamco, Libia y Aramco contra Arabia Saudita. En ellos se dice que la concesión que se da sobre un recurso petrolero es una concesión que se hace a título precario, y el título precario en derecho significa que el concedente puede pedirle al concesionario que le restituya la concesión o la explotación del recurso porque su título es meramente precario. Los efectos de esto en la expropiación y en la nacionalización son enormes sobre esa teoría de los recursos permanentes. En derecho económico, la conformación de la NUCED en 1977 y la llegada del nuevo orden económico internacional, que debe leerse con palabras mayúsculas porque es un concepto jurídico del derecho del desarrollo. Ese nuevo derecho del desarrollo, por ejemplo, genera un nuevo derecho que es orientado hacia una igualdad real de los estados y no hacia una igualdad formal. Es un derecho objetado en el sentido de que todo lo que propone es nuevo y da al traste con muchísimos principios clásicos del derecho internacional público. Es un derecho integrado porque comprende todas las ramas de las relaciones internacionales. Es un derecho que crea el principio de la simetría. Hasta ese momento, cuando se iba a las conferencias internacionales, era un do des, yo le doy esto, usted me da esto. El principio de la simetría entonces ya es distinto, y los estados en desarrollo dicen: yo estoy en desarrollo y usted tiene que asumir una carga mayor para que yo empate al desarrollo que usted tiene hasta ahora. El perdón de la deuda pública, la concesión de préstamos blandos, la creación de organismos que prestan y que apoyan el desarrollo de los estados. Esos tres elementos, entonces, en conclusión, la protección diplomática, la cláusula Calvo y el nuevo derecho han forjado el mundo que hoy tenemos y que no cesa de evolucionar. Muchísimas gracias. ¿Se separa? Listo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Ahora Eduardo retomará sobre la historia de Antonio y empezará a hablar un poco de los esfuerzos de codificación y entrará en detalle en la historia del arbitraje de inversión en el siglo XX. Gracias, Rafa, muchas gracias. En primer lugar, a la Cámara de Comercio de Bogotá, al doctor Mauricio González, por esta invitación, al CIADI, muy especialmente a nuestras invitadas, Jara Mínguez y Natalí Sequeira, con quienes he tenido el inmenso honor y placer de compartir
casos en el CIADI y que nos estarán acompañando en el día de hoy y mañana. Y finalmente retomo primero donde dejó Antonio, año 1960 en adelante, pero retomo también donde dejó el doctor Camilo Gómez. Y retomo ahí porque, como ustedes bien saben, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la única manera como vamos a poder entender el contexto actual de lo que llamamos arbitraje de inversión es entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, y no simplemente opinando sobre lo que superficialmente vemos o entendemos como arbitraje de inversión. Y en este análisis de esta parte de la historia haré 3 precisiones. En primer lugar, una distinción entre los esfuerzos codificatorios que se hicieron desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista procedimental, porque son esfuerzos diferentes, con objetivos diferentes, y vamos a ver cómo en la búsqueda de un acuerdo sobre lo sustantivo se llegó a la solución práctica de que era mejor empezar por lo procesal. Segundo, vamos a ver también que los esfuerzos son, por una parte, esfuerzos que podemos llamar gubernamentales o institucionales, y algunos esfuerzos no gubernamentales de instituciones que intentaron codificar todo este tema del derecho, lo que hoy llamamos el derecho internacional de las inversiones. Y en tercer lugar, que me parece fundamental, que también tiene que ver con la historia y con el mito, desligar el tema del arbitraje de inversión de la evolución del arbitraje en América Latina. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de arbitraje en América Latina, se dice que América Latina ha sido reacia al arbitraje, que América Latina ha tenido una reacción negativa hacia el arbitraje. Si vemos la historia del arbitraje en América Latina, vamos a ver que hay evoluciones diferentes y radicalmente diferentes entre las soluciones que cada país internamente ha tratado de dar a su sistema de administración de justicia por vía del arbitraje en el arbitraje nacional comercial, y otra cosa radicalmente distinta ha sido la actitud de los estados frente a la posibilidad de arbitrar situaciones o contratos estatales, ni qué decir actos que involucran la soberanía del Estado. Colombia, para poner simplemente un ejemplo, es una de las tradiciones más antiguas en materia de arbitraje nacional. Lo mismo sucede con Argentina, lo mismo sucede con México, y nadie nunca cuestionó en el tema del arbitraje comercial nacional ni las bondades ni la conveniencia del arbitraje. De manera que tenemos que desligar el debate del arbitraje per se con el tema del arbitraje que involucra estados y obviamente el arbitraje de inversión. Ustedes tienen ahí en la pantalla un esfuerzo de tratar de hacer un timeline en una forma bastante apretada de los esfuerzos que se hicieron para tratar de codificar los temas que Antonio nos ha planteado muy bien. ¿Y cuáles eran los temas que se trataban de codificar para buscar acuerdos? Pues en primerísimo lugar, Antonio lo mencionó, el gran debate: ¿cuál es el trato que se debe dar al extranjero? ¿Es el mismo trato del nacional o tiene un estándar de trato distinto? Y si tiene un estándar de trato distinto, ¿cuál es? Segundo, ¿qué es el tratamiento o cuál es el tratamiento que se debe dar a la expropiación? ¿Cómo se debe dar la expropiación? ¿Tienen los estados derecho a expropiar? Si lo tienen, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones deben indemnizar si expropian? Y van a ver ustedes que a lo largo de toda esta historia, de todos estos intentos, los fracasos reiterados de lograr un tratado multilateral de inversiones se deben fundamentalmente a diferencias en estos dos aspectos. El primer esfuerzo que podemos mencionar es en 1924, al amparo de la Liga de las Naciones, se estableció un comité de expertos para tratar de codificar de manera progresiva el derecho internacional, particularmente en estos temas. Se identificaron 3 temas fundamentales para discutir y la Escuela de Derecho de Harvard hizo o realizó un proceso de investigación
y llegó a un primer borrador de documento que se llamaba el borrador de Convención sobre responsabilidad de los estados por daños hechos en su territorio a las personas o propiedad de extranjeros. Eso es lo que se conoce como el Harvard Draft de 1929. ¿Por qué no prosperó ese primer borrador que se discutió en esa convención? Los países importadores de capital mantuvieron la posición, Antonio ya lo mencionó con lujo de detalles, de que el tratamiento que se debía dar a el extranjero era exactamente el mismo tratamiento que se debía dar al nacional. Los países exportadores de capital, por el contrario, tenían la posición de que se debía darse un nivel de trato distinto, un estándar mínimo de trato en el derecho internacional que podía ser y tenía que ser diferente al trato que se le daba a los nacionales. Segundo intento, y esto no quiero ser exhaustivo, simplemente quiero mencionar lo más relevante, es el intento de la que se llamó la Convención sobre Tratamiento de Extranjeros, de 1929, también bajo el auspicio de la Liga de las Naciones. Se discutió en una reunión celebrada en París en 1929. La CCI había sometido un reporte para la discusión. Nuevamente se presenta un borrador con aproximadamente 29 artículos. En ese borrador se presenta nuevamente la misma discusión. Se daba el tratamiento a los extranjeros igual al de los nacionales. Se hablaba de la libertad en relaciones fiscales, libertad de movilización, las posibilidades de ejercer libremente funciones civiles, judiciales, y nuevamente la conferencia reveló diferencias sustanciales entre los países importadores de capital y los países exportadores de capital en el tema del tratamiento a los extranjeros. Dentro del ámbito latinoamericano, para mencionar esfuerzos dentro del ámbito latinoamericano, la séptima conferencia de Estados Americanos de Montevideo, donde se concluye la conferencia o la convención de 1933 sobre derechos y obligaciones de los estados. El artículo 9 dice que los nacionales y los extranjeros tienen la misma protección de la ley y las autoridades nacionales, y los extranjeros no pueden tener derechos más allá de los que se otorga a los nacionales. Obviamente, la convención se adoptó parcialmente, los Estados Unidos hizo reservas sobre la convención, y la discusión nuevamente se centra en cuál es el tratamiento que se debe dar a los extranjeros, si es un tratamiento distinto en el ámbito internacional o si es el mismo de los nacionales. Viene también dentro de las iniciativas que llamamos gubernamentales la Carta de La Habana, que se intenta bajo el International Trade Organization. Se produce la Carta de La Habana, estamos hablando de un documento en el que se toca nuevamente el tema de la protección de inversión, prohibiendo actos irracionales o injustificados, y que permite hacer recomendaciones en materia de inversiones. Nuevamente, Estados Unidos no aprueba la convención, el Senado de los Estados Unidos no la aprueba, y se queda en ese nuevo intento de convención internacional. Paralelo a estos 3 ejemplos o 4 ejemplos de esfuerzos estatales, por llamarlo de alguna manera, a través de convenciones internacionales, hay una serie de esfuerzos de entidades no gubernamentales. Los 4 que podemos considerar como más relevantes son el borrador que propone la CCI en el año 1949, en que propone un código de tratamiento a los inversionistas extranjeros. Tiene unos estándares de tratamiento al inversionista extranjero, trato nacional, nación más favorecida, trato justo y equitativo, cierra y prohíbe restricciones en materia de transferencia de fondos, habla en materia de expropiación de compensación adecuada de acuerdo con el derecho internacional. Sin embargo, nuevamente
por esta disputa que existe y por estas diferencias de criterio, el borrador de la CCI se queda en eso, aunque hoy es citado como punto de referencia en varios tribunales arbitrales, como lo veremos más adelante. Se propone también la International Law Association, un borrador de estatutos para un tribunal arbitral de inversión extranjera. Nuevamente los estados lo adoptan, los estados lo estudian, no es adoptado, pero nuevamente estos artículos internacionales, este estatuto del International Law Association, lo van a ver ustedes citado reiteradamente como una de las posibles fuentes de inspiración o parte del soft law en materia de arbitraje de inversión. Uno de los borradores más conocidos de iniciativa no gubernamental en el año 1959 es el que se llama el Abts-Shawcroft Draft Convention, convención preparada por el Herman Abts, que era en ese entonces director general del Deutsche Bank, y por Lord Shawcroft, que era el antiguo fiscal general del Reino Unido. Este documento nuevamente se refiere a la protección de los extranjeros en materia de inversiones y tiene aquí nuevamente una definición de nivel mínimo de trato, nuevamente intenta una definición de una compensación adecuada y equitativa, pero tiene además la cuestión importante de que es el primero de los borradores que expresamente contempla un arbitraje de inversión, la posibilidad de someter la disputa de inversión a un mecanismo específico de arbitraje. Y finalmente, en el año 61, el que se llama el segundo Harvard Draft, el borrador de 1961, donde nuevamente se trata de actualizar el borrador de 1929, se presenta al International Law Commission y nuevamente hoy en día es citado, pero todos esos esfuerzos realmente fracasaron porque las diferencias entre los países importadores y exportadores de capital en los temas que les he mencionado particularmente hicieron imposible llegar a acuerdos en la materia. En paralelo a estos acuerdos o a estos intentos de llegar a un marco sustantivo internacional, a un tratado internacional que regulara el tema sustantivo de inversiones, se va desarrollando en paralelo el arbitraje. Y el arbitraje se va desarrollando fundamentalmente o inicialmente como un mecanismo para resolución de conflictos entre comerciantes. El arbitraje, cuando nos paramos en este momento de la historia, año 1961 o en años 50 a 60, el arbitraje comercial había tenido ya un importante desarrollo. De hecho, en los contratos celebrados con los estados, los inversionistas buscaban a través de los contratos, por una parte, tratar de buscar cláusulas que les dieran la protección adecuada a sus inversiones por vía contractual, y por el otro lado, con alguna resistencia de los estados, pero cada vez lo iban logrando con más éxito, pactar en los contratos cláusulas arbitrales. Y viene entonces, dentro del desarrollo del arbitraje, un hito fundamental para el desarrollo tanto del arbitraje de inversión como del arbitraje comercial internacional, que es la Convención de Nueva York de 1958. ¿Por qué la Convención de Nueva York de 1958? Porque hoy en día es sin duda uno de los instrumentos internacionales más exitosos en el mundo, porque está ratificado por la gran mayoría de países del mundo y porque permite, y ahí están sus dos grandes ventajas, por una parte, como es obvio y como ustedes saben, el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros con unas condiciones muy particulares y aceptadas internacionalmente a través de un tratado. Pero segundo, porque ese tratado permite defender los pactos de arbitraje. La Convención de Nueva York no solamente es una convención para reconocimiento y ejecución de laudos, es una convención que permite
defender los pactos de arbitraje cuando se somete a un juez una controversia para la cual hay un pacto de arbitraje. Esa Convención de Nueva York marca, como les digo, un hito fundamental en el desarrollo del arbitraje. Y viene entonces, año 1961, empieza la génesis, año 1965 se concreta la creación o la firma de la Convención de Washington del año 1965 que crea el CIADI. ¿Por qué el CIADI? Mañana ustedes podrán oír a los expertos o a nuestras expertas sobre los fundamentos del CIADI, de manera que en eso haré simplemente un resumen breve de 2 o 3 puntos que considero que son fundamentales. En primer lugar, en el año 1961, el entonces secretario del Banco Mundial, General Counsel del Banco Mundial, considera que ante los esfuerzos fallidos de crear un mecanismo internacional, un tratado internacional que solucione o que defina todos estos estándares en materia sustantiva, puede ser más apropiado crear un mecanismo que permita solucionar los arbitrajes relativos a inversiones en un foro neutral, en un foro despolitizado y en un foro que permita al inversionista reclamar directamente a un Estado. Esto tiene 2 cosas o 2 elementos trascendentes. En primer lugar, y lo vamos a conversar un poco más adelante, pero lo dejo planteado, se le da al inversionista el jus standing internacional para demandar a un Estado distinto de su propio Estado. Un inversionista solo podría demandar a un Estado en las cortes de ese Estado. Aquí se le da la posibilidad al inversionista de demandar ante un tribunal arbitral a otro Estado. El primer punto fundamental del CIADI. Segundo, y aquí me remito a lo que para mí es el corazón de la Convención del CIADI, que es su artículo 25. ¿Por qué su artículo 25? Porque el artículo 25 define cuál es la jurisdicción del CIADI. Y dice que tendrá jurisdicción los tribunales, tendrá jurisdicción el CIADI, para controversias, para diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante o cualquier subdivisión jurídica u organismo público de un Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. ¿Por qué es fundamental esta definición? En primer lugar, porque solamente podrán someterse a arbitraje CIADI, Convención de Washington 1965, las diferencias que se refieran o que entren dentro de esta definición del artículo 25. ¿Por qué hago esa distinción? Porque me parece fundamental aquí romper un poco un mito. El arbitraje CIADI, Convención de Washington, es arbitraje de inversión, pero ni todo arbitraje CIADI es Convención de Washington, ni todo arbitraje de inversión es CIADI. El arbitraje CIADI que va por la Convención se refiere a las controversias que he descrito. Aquí simplemente hago la acotación de que se ha discutido y se seguirá discutiendo probablemente si cuando el artículo 25 se refiere a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión, el término inversión tiene una entidad autónoma que debe definirse por un estándar internacional, y para ello se han intentado definiciones como el famoso test Salini, o si inversión en el contexto del artículo 25 debe entenderse en el sentido que le da el tratado correspondiente que defina la inversión. Primer punto. Segundo punto, el consentimiento, ¿cómo se puede dar bajo este artículo 25? El consentimiento se puede dar en un contrato. De hecho, los primeros arbitrajes CIADI eran arbitrajes básicamente contractuales.
La segunda forma de dar el consentimiento es a través de una ley de inversiones. Ustedes recordarán el enorme debate que hubo en el caso venezolano sobre la ley venezolana de inversiones y si esa ley venezolana de inversiones contenía o no un consentimiento al arbitraje. Y la tercera forma obvia de dar el consentimiento es en un tratado bilateral de inversiones o bajo el capítulo de inversiones de un tratado de libre comercio. Pero puede haber, como les digo, arbitraje de inversión que no sea CIADI. El caso y el ejemplo es Cuba, por ejemplo. Cuba no tiene en sus tratados de inversión cláusula de arbitraje CIADI. Los tratados de Cuba tienen por regla general cláusula de arbitraje CCI y cláusula UNCITRAL, y además la gran mayoría de los tratados tienen la posibilidad de someter el arbitraje de inversión a las cortes del Estado receptor de la inversión. Por regla general es el inversor quien toma la opción que le da el tratado. En la teoría se dice que hay una oferta en el tratado de arbitraje y el inversor acepta. De manera que eso es fundamental entender que cuando hablamos de arbitraje de inversión no estamos hablando siempre de arbitraje CIADI, y cuando hablamos de arbitraje CIADI no estamos hablando solamente de arbitraje bajo la Convención de Washington. ¿Y por qué digo que cuando hablamos de arbitraje CIADI no hablamos solamente de la Convención de Washington? Porque en el año 1978 el CIADI creó el llamado mecanismo complementario, y el mecanismo complementario lo que permite es someter a arbitraje bajo el CIADI o administrado por el CIADI, arbitrajes que se refieran a disputas que surjan directamente de una inversión, pero en que o el Estado receptor o el Estado del nacional de la inversión no sean miembros de la Convención, o someter a arbitraje disputas que no están bajo la jurisdicción del centro porque no surgen directamente de una inversión, y disputas referentes a temas fácticos. ¿Qué importancia tiene o tuvo ese mecanismo complementario? Ustedes verán que durante mucho tiempo los arbitrajes bajo el NAFTA eran arbitrajes de mecanismo complementario, dado que solamente los Estados Unidos habían ratificado ese mecanismo del CIADI. Hoy en día México ha ratificado la Convención del CIADI, lo mismo ha hecho Canadá. Claro que con esta nueva evolución del NAFTA está por verse en qué vamos a terminar con ese tema. Segunda diferencia importante, los arbitrajes que van por CIADI, Convención de Nueva York 1965, no están sujetos a control de anulación por ninguna corte y no están sujetos a proceso de reconocimiento y ejecución de ninguna corte. CIADI, Convención de Washington. Tiene un mecanismo de anulación ad hoc por un comité integrado por el mismo CIADI, y los laudos son, en la parte monetaria del laudo, se puede ejecutar como se ejecutaría una sentencia nacional. Los laudos de mecanismo complementario, como los laudos que se profieran en arbitrajes de inversión UNCITRAL, como los laudos que se profieran en arbitrajes de inversión CCI, tienen el control de anulación y tienen el control de reconocimiento y ejecución de cualquier otro laudo. Siguiendo con la historia, verán ustedes la Convención del CIADI, el primer arbitraje que se presentó en los años 70. La historia del CIADI en un principio fue de unos pocos arbitrajes, un arbitraje en los primeros 5 años, 14 arbitrajes más o menos en los primeros 10 años. ¿Y qué se encontró ese mecanismo cuando empezó el boom, por llamarlo de alguna manera, de las demandas de inversión, que empezamos a ver en los 80s, en los 90s, ni qué decir en la actualidad? Se encontró con que no había una convención internacional, en que lo que había eran tratados bilaterales de inversión firmados por los estados y en algunos casos tratados de libre comercio. Se encontró con que había una serie de reglas como
las reglas de la IVA en materia de conflicto de interés, las reglas de la IVA en materia de pruebas, una cantidad de soft law y una cantidad de reglamentaciones pensadas para el arbitraje comercial internacional. Y el arbitraje de inversión se tuvo que montar de alguna manera en eso. Y hoy lo que estamos viendo en la historia es una evolución del arbitraje de inversión que, una vez montado en lo que había, está empezando con un esfuerzo muy grande. Mañana verán ustedes las reformas que se han propuesto al reglamento de CIADI, como las reformas que se han propuesto en UNCITRAL, para lograr tener un sistema de arbitraje que sea un sistema de arbitraje para discutir cuestiones de política pública de Estados y que sea un sistema de arbitraje pensado para Estados. Y empezar a salir un poco de una situación en que se tuvo que montar el arbitraje de inversión porque era lo que había en ese momento. Para terminar, menciono 2 o 3 tratados o 2 o 3 esfuerzos adicionales o parte histórica adicional que me parece que son tremendamente relevantes en el arbitraje de inversión. En primer lugar, el Tribunal de Reclamos de Irán y Estados Unidos. Ese tribunal generó, como ustedes recordarán, fue creado después de la famosa crisis de la Embajada de Estados Unidos en Irán para resolver disputas de inversionistas americanos en Irán. Ese tribunal ha creado una cantidad importante de jurisprudencia y de decisiones, no hablemos de jurisprudencia, que son y han sido tremendamente relevantes para la inversión, para los tratados y los tribunales de arbitraje internacional de inversiones. Y el texto final del borrador de los artículos sobre responsabilidad de los estados, que fue las Naciones Unidas, mediante la resolución 56 del 83, recomienda a los estados tener en cuenta estas borrador de artículos de responsabilidad de los estados, que también encontrarán ustedes reiteradamente y repetidamente invocados en los laudos de inversión. Y llegamos aquí al punto en el que estamos. Y el punto en el que estamos es un punto en el que mi invitación sería a mirar la historia, ver cómo llegamos a donde estamos y a partir de ahí ver qué es lo que tenemos que hacer para un sistema que, a pesar de sus críticas y que a pesar de la necesidad de mejoría, ha funcionado, de un sistema que necesita cambios, pero lo que no se puede es pretender hacer un cambio partiendo de una observación empírica de lo que hay hoy, partiendo de una decisión desinformada, sino mirando por qué el arbitraje de inversión en su evolución acelerada tuvo que llegar a donde llegó y cómo, a través de todos estos esfuerzos que se han hecho y de los esfuerzos que se siguen haciendo, podemos llegar a un sistema que permita seguir resolviendo de manera pacífica las controversias entre inversionistas y estados. Muchas gracias. Como les decía, la idea es que esto pueda ser una cosa más charlada y bienvenida a cualquier pregunta al público. Tal vez mi primera pregunta en este sentido, y teniendo en cuenta la presentación que realizó Antonio. Antonio hizo un énfasis particular en la figura y en la institución del agotamiento de los recursos internos en el contexto de la protección diplomática. Y creo que es importante contrastar esa institución jurídica del agotamiento de los recursos internos en la protección diplomática versus lo que dice el convenio CIADI en materia de agotamiento de recursos internos y qué diferencias o qué semejanzas podemos extraer de ahí. Sí. En efecto, el convenio CIADI regula, por un lado, el tema de la renuncia, del agotamiento de los recursos internos, pero está combinado además con la protección diplomática. Por un lado, el convenio CIADI dice que el Estado receptor de la inversión puede exigirle al inversionista que agote los recursos, y dice expresamente tanto judiciales como administrativos, haciendo esa dualidad que existe en muchos países, sobre todo el derecho civil, entre lo administrativo y lo civil, porque el common law no conoce pues tan marcadamente esa diferencia.
Y por otro lado, la Convención CIADI dice que cuando se ha iniciado el proceso de arbitraje como tal, el Estado receptor de la inversión no puede iniciar protección diplomática, salvo la hipótesis de rehusar el cumplimiento del laudo como tal. Entonces, ¿qué refleja esto en la evolución del derecho internacional? Primero, que como rezago, si se quiere, o mejor, como reflejo del pasado, los estados quisieron en Washington 65 que se pudiera exigir esa renuncia. Sin embargo, no escribieron que la regla del agotamiento de los recursos internos fuera una regla material o una regla procesal, es decir, simplemente lo escribieron de esa manera. En segundo lugar, significa que ese agotamiento de los recursos internos que tiene el inversionista no acarrea la cesación de la protección diplomática. Me explico. Puede pasar en la Convención de Washington que un Estado deje de proteger diplomáticamente a su propio inversionista, pero agotado el propio arbitraje, y ha habido un caso que yo recuerde, es un caso de Guinea contra una compañía aurífera, en que el tribunal arbitral mantuvo que después del propio arbitraje y según el resultado del mismo, pues no estaba denegado como tal el ejercicio de la protección diplomática como tal. En la práctica CIADI creo que ha sido menos la exigencia del agotamiento de los recursos internos que mayor, y yo creo que pues eso le ha dado mucha rapidez y mucha agilidad a las reclamaciones que allí se presentan. Pero lo que tenemos es que está regulado en la Convención de Washington, no tiene la definición de si es regla material o si es regla procesal, y es un recurso que está a disposición de los propios estados. Muchísimas gracias. En línea con eso también, además de tener en cuenta el contenido de la convención, pues dependerá mucho lo que diga el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones en ese sentido. Y creo que Eduardo abordó muy bien la interacción entre el convenio CIADI y el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Y en línea con eso, creo que hay un tema interesante que Eduardo tocó tangencialmente, y es que si aceptamos la premisa de que el CIADI de alguna forma, como decía uno de sus fundadores, Aaron Broches, busca es despolitizar las controversias de inversión, y pasamos de un conflicto político a diferencias de naturaleza jurídica, como lo dice el artículo 25, relativas a una inversión, pues ha existido en la jurisprudencia arbitral, si es que podamos hablar de jurisprudencia arbitral, toda una discusión alrededor de si ese término inversión que está establecido en el artículo 25 del convenio CIADI tiene un calificativo propio, tiene una noción propia y una definición propia, o si por el contrario la definición de inversión es algo que exclusivamente está contenido en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones específico en esa controversia. Y en línea con eso, Eduardo, quisiera preguntarle un poco cómo ha visto usted la evolución de esa discusión, si podemos hablar de que dentro del artículo 25 hay un concepto propio y autónomo de inversión, o si por el contrario dependerá de lo que digan los tratados específicos para tal efecto. ¿Cómo interpretar ese artículo 25? En esto tengo que hacer la advertencia de que voy a dar simplemente un marco teórico y no voy a dar ni puedo dar una opinión, porque pues tengo casos en que ese tema está siendo debatido, de manera que no voy a dar nada distinto de cuáles son las posiciones y cuál ha sido la evolución del tema. El artículo 25, el numeral 1 de la Convención, como les mencionaba, dice que la jurisdicción del centro se extenderá a disputas legales que surjan directamente de una inversión. Durante mucho tiempo los tribunales entendieron que el término inversión, los tribunales de inversión entendieron que el término inversión, por llamarlo de alguna manera, debía entenderse casi que en su sentido natural y obvio. Le dieron una interpretación más o menos amplia al término inversión,
acudieron en muchas ocasiones simplemente a ver cómo definía el correspondiente tratado el término inversión. Hasta que llegó una decisión que marca una pauta y es una marca definitiva en el debate, y es la decisión en el arbitraje de Salini contra Marruecos. ¿Por qué? Porque en esa decisión el tribunal arbitral dice que el concepto de inversión del artículo 25 del CIADI debe entenderse en un contexto distinto al del correspondiente tratado de inversión. Que el concepto de inversión del artículo 25 de la Convención del CIADI es un concepto autónomo y que la inversión debe reunir ciertas características bajo ese artículo 25 para ser considerada como una inversión, independientemente del criterio que de alguna manera subjetiva haya definido el tratado correspondiente. Y dice entonces la decisión en el caso Salini que para que una inversión sea inversión y entre en la jurisdicción del CIADI, además de ser inversión bajo el tratado correspondiente, ustedes recordarán que los tratados bilaterales de inversión tienen unas definiciones muy amplias de inversión. Los tratados de primera generación incluso dicen que inversión es todo activo, incluyendo, y empiezan a enumerar acciones, concesiones, propiedades, hipotecas, lo que ustedes quieran. Entonces, este tribunal lo que dice es, además de ese concepto del tratado, hay un concepto intrínseco de lo que es inversión. Hay un concepto de inversión en el derecho internacional y hay un concepto de inversión en el artículo 25. Y ese concepto de inversión lo que significa es que para que sea inversión se necesita que reúna básicamente 4 requisitos. En primer lugar, que debe haber una contribución en efectivo o en activos. En segundo lugar, el inversionista tiene que asumir un riesgo. En tercer lugar, tiene que tener una duración, lo que excluiría, por ejemplo, de la inversión las inversiones en bonos, lo que excluiría de la inversión las inversiones especulativas en temas de bolsa. Y en cuarto lugar, que tiene que haber una contribución a la economía y al desarrollo del Estado. Este cuarto elemento obviamente ha sido el más controversial en el sentido de que se han preguntado los tribunales, los árbitros y los abogados qué es una contribución al desarrollo del Estado. Esta jurisprudencia o esta decisión de Salini, porque no podemos hablar de jurisprudencia en arbitraje de inversión, ha sido adoptada por varios tribunales posteriormente. Para mencionar los casos de Kiborax, el caso de Jean Denul, por ejemplo. Otros tribunales, sin embargo, han adoptado lo que ellos han llamado el criterio subjetivo de inversión, y es, no le corresponde al tribunal definir inversión bajo el artículo 25, porque el artículo 25 no trae una definición de inversión. Y la historia de la negociación de la convención muestra que no se pudieron poner de acuerdo los estados negociadores en qué era una inversión. Y en consecuencia, dice esta segunda teoría, inversión es lo que diga el tratado. Y si el tratado dice que una determinada actividad comercial, un determinado activo es una inversión, eso es per se una inversión, con independencia de que haya o no haya riesgo, de que haya o no haya contribución y de que haya o no haya duración. Y ese debate hoy sigue, y ese debate es un debate que no se ha agotado, y claramente en los tribunales de inversión ustedes van a ver que el test Salini, de alguna manera revisado posteriormente en el laudo del caso Phoenix, sigue siendo invocado como un test, particularmente por los estados, como un test que debe seguirse necesariamente para determinar si hay una inversión. El otro debate, obviamente, que se ha suscitado es si ese test de que la inversión debe cumplir con esos 3 o 4 requisitos se aplica también en arbitrajes que no sean CIADI. Y hay ya laudos y debates en arbitrajes que no están bajo CIADI, no están bajo el artículo 25, en que se ha discutido si existe un concepto en el derecho internacional de lo que es una inversión que deben seguir los tribunales, o si el concepto de inversión es simple y llanamente lo que diga el tratado correspondiente.
Muchísimas gracias. Creo que surgen varias ideas provocativas, digamos. Antonio creo que tenía unos puntos sobre eso y seguimos la discusión. Sí. Sobre lo que dice Eduardo, esto es lo que quiero agregar. La Convención de Washington no definió el concepto de inversión. Si ustedes ponen el derecho de los tratados sobre la Convención de Washington, en ese punto, miren las curiosidades que arroja. Por un lado, no define inversión, pero la inversión es el objeto y fin del tratado. Luego, no puede haber ninguna inversión que no esté dentro del objeto y fin del tratado como tal, porque está prohibido por el propio derecho de los tratados. Pero por el otro lado, el numeral cuarto del artículo 25 dice que los estados al momento de firmar, ratificar o adherir a la convención pueden señalar las materias o los asuntos que pueden ser objeto de sometimiento a diferencia ante un tribunal CIADI. Entonces ustedes tienen un movimiento expansivo que es el de la inversión, objeto y fin, que no está definido y que es amplio, pero tienen un movimiento de contracción en el número 4 en que se puede reducir el objeto de ese tratado. Y la balanza tiene estos dos puntos extremos. No se puede ir contra el objeto y fin del tratado en materia de la reserva, es decir, el artículo 25, numeral 4, en teoría no se puede excluir nada que sea objeto y fin del tratado. Entonces, cuando los estados en un tratado bilateral dicen que algo es una inversión, podría objetarse la propia competencia por el hecho de que ese concepto de inversión vaya contra el objeto y fin del Tratado Convención Washington. A eso súmenle una dificultad adicional para enredar más la vida, y es que en la mayoría de los tratados, como mencionábamos, se define inversión de una manera amplia, pero se define inversión de una manera amplia con ejemplos. Entonces se dice que inversión es cualquier activo, incluyendo, y hay una lista de activos. La pregunta es, ¿esa lista de activos significa que cualquier cosa que no esté incluida dentro de los ejemplos está fuera? ¿O que todo, como es una definición expansiva, está dentro? Eso fue uno de los debates en varios tribunales arbitrales, donde se pregunta si la lista de ejemplos debe dársele algún significado, en el sentido de que al poner cierto tipo de ejemplos el Estado quiso excluir otros tipos de inversión, o si al poner ejemplos simplemente eso es una cláusula expansiva donde cabe absolutamente todo. Buenísimo. Yo además le quisiera adicionar un problema muy colombiano, y es la sentencia de constitucionalidad por medio de la cual la Corte revisa la constitucionalidad del convenio CIADI. Es interesantísimo, la Corte se gasta alrededor de 8 páginas mirando a ver qué es inversión. Y se lee y es muy interesante, tratan ese fue un problema interno al parecer dentro de la Corte. Creo que el gobierno después, cuando ratifica el tratado, no le paró muchas bolas a ese análisis, pero ahí hay unos elementos de cómo ciertas autoridades tratan de delimitar el alcance de lo que se puede entender inversión bajo la convención. Y ya que hablamos un poco de la Corte, quisiera aprovechar la presencia de Antonio, porque Antonio ha recientemente escrito varios artículos en ámbito jurídico alrededor de eventuales recursos que pudieran caber en contra de laudos proferidos en arbitrajes CIADI en el contexto colombiano. Y me parece muy interesante si podemos abordar eso. Después abriremos un poco a preguntas del público a partir de esta discusión. Sí. Mi posición en ese punto es tajante. No cabe tutela contra laudos arbitrales CIADI. La primera razón es que los laudos arbitrales CIADI circulan en el mundo del derecho internacional público, mientras que el arbitraje comercial internacional circula en un mundo horizontal de estados. El arbitraje CIADI está en un piso superior, que es el de los tratados. La segunda razón es que el arbitraje CIADI tiene un sistema autocontenido de derecho y, como lo dijo Eduardo, los recursos contra el propio laudo, sea el de aclaración o sea el de anulación, están contemplados en el propio tratado. La tercera razón es que
el laudo CIADI pues no requiere exequatur porque el propio tratado le da tratamiento de sentencia nacional. Entonces, pues esa orden del propio tratado internacional de ejecutarse como si fuera un laudo nacional, pues no le permite el recurso. Y es que como si fuera, lo quiero hacer énfasis, no significa que el laudo arbitral CIADI se convierta en un laudo comercial internacional o en un laudo nacional, mal entendido. Lo que está diciendo es que su trámite mismo es el de un laudo interno, pero conserva su propia naturaleza de laudo arbitral CIADI que circula en el mundo del derecho internacional, que por su mera preferencia o primacía sobre el derecho interno hacen inviable la tutela contra ese laudo. Pero tal vez, como lo dije, también caerás. La otra cara de la moneda obviamente son los arbitrajes no CIADI, porque en el caso de los arbitrajes que no sean CIADI desde el punto de vista del derecho colombiano, arbitrajes bajo el mecanismo complementario, arbitrajes CCI, arbitrajes UNCITRAL, arbitrajes bajo cualquier otro reglamento, como les mencionaba, el control de anulación será el del juez natural de anulación, que es el juez de la sede del tribunal, pero el reconocimiento y ejecución de ese tipo de laudos en Colombia le correspondería al Consejo de Estado. ¿Por qué al Consejo de Estado? Porque eso es lo que dice la ley 1563. Y ahí tenemos un problema en la dualidad de jurisdicción que tiene la ley 1563. Tenemos una jurisprudencia clara, concisa, concreta de la Corte Suprema de Justicia, que creo hoy en día es una de las más avanzadas en América Latina. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado estrictamente la Convención de Nueva York. La Corte Suprema de Justicia ha definido un concepto de orden público internacional estricto. En la medida en que el Consejo de Estado siga la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que creo que es lo que corresponde, los laudos que se profieran en arbitrajes de inversión al amparo de reglamentos o de arbitrajes que no sean CIADI y Convención de Washington, pues tendrían el mismo tratamiento que tiene en la Corte Suprema de Justicia. El riesgo obviamente es que haya una jurisprudencia o una aproximación distinta al Consejo de Estado y que empecemos a discutir cosas como que es que los actos administrativos no son arbitrables y cosas por ese estilo, en cuyo caso lo que vamos a tener es un desastre jurídico para Colombia, donde vamos a tener una corte interpretando unos laudos y una convención de Nueva York de una manera y otra alta corte por un camino radicalmente distinto, que me parece que para la imagen y para la estabilidad institucional de Colombia sería realmente un desastre. Sobre ese punto es importantísimo, Eduardo. Creo que hay una falsa sensación de seguridad muchas veces cuando se dice que ciertos arbitrajes en contra de la República de Colombia, al ser un citral, pues estamos tranquilos porque al final el laudo para ser ejecutado tiene que venir a Colombia y va a ser sujeto entonces de una revisión de una corte doméstica y que esa corte doméstica podría dejar sin efectos el laudo. Pero creo que se pierde de vista un elemento central, y es que el laudo no necesariamente tiene que venir a Colombia a ser reconocido y ejecutado, puede ejecutarse en otras jurisdicciones, y ahí la pregunta del millón es ¿dónde tiene activos la República de Colombia y cuáles? Aló. Levanta la sesión. Y dónde puede ser ejecutado ese laudo y cuáles son los recursos entonces eventuales que caben en esas jurisdicciones donde se pueda ejecutar ese tipo de laudos. Luego esa discusión creo que es bastante compleja y difícil. No sé si haya preguntas del público sobre este particular o si podemos terminar con unos temas alrededor de fuentes de derecho internacional. Ese que no. Sí, cerramos en 5 minutos. El último tema, tal vez para no irnos y oyendo la discusión que tenían Antonio y Eduardo alrededor de este tema del tratamiento al extranjero, es cuál puede llegar a ser hoy el origen, o si podemos reformular un poco la pregunta, es a la luz de lo que era el nivel mínimo de trato como se entendía a mediados del siglo XX, después vinieron los BITs, y esos BITs empezaron a hablar de un estándar de trato justo y equitativo, y existió a lo largo del tiempo la discusión de si ese estándar de trato justo y equitativo es un estándar autónomo y más amplio
que el nivel mínimo de trato, o si por el contrario estamos ante un estándar que es en realidad reflejo y le da simplemente contenido a ese nivel mínimo de trato. Y ahí quisiera tener un poco sus opiniones, porque creo que entramos en una especie de conflicto de interacción entre el tratado y el derecho internacional consuetudinario. Y quisiera simplemente, ya para cerrar, dejar un poco esta discusión que me pareció interesante. Si ustedes miran la presentación de Antonio fue muy claro en que la gran mayoría de estados en vías de desarrollo no aceptaba el nivel mínimo de trato. Y hoy, con lo que estamos viendo, parece ser que los estados están rogando que les apliquen el nivel mínimo de trato. Entonces, ahí esa evolución creo que es bastante interesante y que vale la pena que consideramos a la luz de esta discusión. Si quiere, Eduardo, empieza. Sí, para ponerlo en 3 palabras. La discusión hoy es, primero, obviamente, qué es lo que dice el tratado correspondiente. Segundo, cuál es el nivel de trato que se le debe dar al inversionista. Y ahí vamos desde el nivel mínimo de trato, donde se ha tomado como referencia el famoso caso NIR, que involucraba a México, en el que se dice que el nivel mínimo de trato o que el estándar de trato es que el extranjero no debe ser objeto por parte del Estado de un trato abusivo, de un trato casi que doloso. Es un estándar tremendamente alto de trato, y ese es lo que se ha dicho es el nivel mínimo de trato. Hoy la mayoría de los tribunales han dicho y han considerado que ese estándar, el mismo estándar del caso NIR, ha evolucionado y que el nivel mínimo de trato, aún bajo ese estándar, es un nivel un poco más alto. Por el otro lado está la teoría o la tesis basada en varios tratados de que el trato mínimo es un estándar de trato autónomo, es un estándar de trato que protege, entre otros, y ese es uno de los grandes debates, las legítimas expectativas del inversionista. Y entonces ahí entramos en el debate de qué son las legítimas expectativas del inversionista. Si las legítimas expectativas del inversionista se dan cuando, como lo han dicho varios laudos, el Estado le ha hecho algún tipo de ofrecimiento o de manifestación al inversionista, o, como se está discutiendo hoy en los casos españoles, si el mero texto regulatorio, si la mera ley puede crear legítimas expectativas. De manera que nos estamos debatiendo entre un estándar mínimo de trato que es, como les digo, un estándar exigente, estricto, basado en este caso NIR. En el caso de NAFTA, por ejemplo, la comisión que interpretó el tratado llegó a la conclusión de que la referencia al trato justo y equitativo en el NAFTA era el nivel mínimo de trato del derecho internacional y que no era un trato autónomo. Algunos de los tratados colombianos tienen la referencia expresa a que es el nivel mínimo de trato y que no es un estándar autónomo, pero el debate está porque la mayoría de los tratados, particularmente tratados de primera generación, no tienen una definición clara del tema, 1, y 2, porque se sigue debatiendo el tema de las legítimas expectativas del inversionista, hasta dónde están protegidas, y eso con un tema que daría para más, pero que lo dejo simplemente planteado, y es cuál es el deber de due diligence del inversionista para poder alegar que tiene una legítima expectativa. Porque durante mucho tiempo se pensó que el inversionista era una especie de menor impuber que podía llegar y encontraba, y me sorprendieron cuando nadie podría venir seriamente, para poner un ejemplo extremo, a invertir en Colombia y decir, es que yo no sabía que aquí había un proceso de paz y que había una serie de acuerdos para cambiar los temas de tierras. Gracias. Y Antonio, quisiera conocer su opinión sobre el tema, pero con una pregunta adicional, y es, oímos hablar al principio de la instalación del foro un poco el elemento de las notas interpretativas para darle un poco de contenido a estos estándares, sea por vía de tratado o atarlo al derecho internacional consuetudinario. ¿Qué tan útiles son, en su opinión, esas notas interpretativas en el contexto del derecho internacional público y si tienen algún efecto? Sí. La nota interpretativa se diferencia de la reserva. La reserva como tal, que es la que está definida en la Convención de Viena, es la que modifica la aplicación de un tratado frente a las partes como tal. La diferencia con la nota interpretativa es una diferencia de grado, no es una diferencia de naturaleza. En la nota interpretativa se mantiene la aplicación de la norma, pero se le da un alcance distinto. Y efectivamente
pues tiene efectos en la aplicación del tratado. Por ejemplo, el Free Trade Commission de el NAFTA ha tenido pues interpretaciones que el propio tratado prevé en esa materia y han dicho expresamente que el nivel de trato es el nivel del derecho consuetudinario como tal. Y aquí yo quiero agregar una cosa, y es que hay un nuevo haz de normas que han arrojado luz sobre la materia. Imagínense ustedes toda la influencia de los derechos humanos sobre el arbitraje de inversión. Por ejemplo, hoy día es jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, es decir, la que funciona en Estrasburgo, no Luxemburgo, que es la de la Unión Europea, ha sostenido que el trato que se le debe dar al extranjero como tal es un trato que debe corresponder con el estándar de los derechos humanos y que si ese trato es superior al que da el propio trato nacional del Estado, pues desde luego prefiere el trato de la convención o de las convenciones sobre derechos humanos. La Declaración Universal, por ejemplo, de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48 dice que nadie puede ser privado discriminatoriamente o abusivamente de su propiedad. Entonces yo creo que en el mundo de hoy y la evolución, el trato al extranjero va a ser un trato con un estándar que no va a ser el propio del trato nacional, pero no porque en sí mismo el principio sea malo, sino porque cuando el propio Estado que provee el trato nacional tiene un estándar muy bajo, pues no se compadece con el trato que le da el derecho internacional al extranjero. Muchísimas gracias a todos. Creo que con esto damos por finalizado el panel y nos veremos más adelante. Gracias.